Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias por preferirnos. Bienvenidos a esta emisión del Mediodía de Noticias Caracol. Y arrancó prácticamente la carrera por el Congreso de la República. Hoy el expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció muy temprano que hará parte de la lista al Senado de su partido Centro Democrático, aunque no dejó claro en qué lugar de la lista estará. Por su parte, el Polo Democrático también reveló su lista y se espera que en las próximas horas Cambio Radical haga lo mismo. ¿Qué significan estos anuncios? ¿Cómo se están organizando los partidos políticos? Comenzamos hoy nuestra cobertura especial de Colombia Decide 2014. Desde hoy, el análisis, el debate, las reacciones y la información que usted necesita saber para participar en este proceso democrático lo puede encontrar en todas nuestras plataformas multimedias de Noticias Caracol. Colombia Decide 2014. 1:32 de la tarde, ¿qué tal? Soy Vanessa de la Torre, los saludo desde Cali y estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Estamos en Río Negro, Antioquia, también en Medellín y por supuesto en Bogotá, pero vamos a comenzar con Río Negro. Juan Pablo López está allá y nos cuenta qué dijo Juan, el expresidente Álvaro Uribe. Buenas tardes. Vanessa, buenas tardes. El expresidente Uribe aquí muy temprano en el municipio de Río Negro lanzó oficialmente su candidatura y la de su partido, el Centro Democrático, a las próximas elecciones del año próximo para el Senado y Cámara. Pues son 5 puntos trascendentales en los que basa su propuesta política y que se asemejan también a su gobierno anterior a la presidencia. Seguridad democrática, confianza inversionista, cohesión social, diálogo popular y austeridad. Muy temprano, desde su finca en Río Negro, Antioquia, el expresidente Álvaro Uribe anunció su decisión de lanzarse como candidato al Senado de la República. Algunos puntos para la discusión programática, al anunciar la presencia como candidato en la lista del Centro Democrático para el Senado. El primero de los puntos, según Uribe, es recuperar el rumbo. Queremos ayudar a enfrentar el deterioro de la seguridad, la creciente incertidumbre de la inversión, el estancamiento de la política social burocratizada, el derroche de los recursos oficiales y el abandono del diálogo popular sustituido por el riesgo de entrega del país al terrorismo y al castrochavismo. Su preocupación central, la seguridad democrática. La seguridad con valores democráticos es la garantía única de la paz estable. Los colombianos conocen nuestras preocupaciones sobre la desmotivación de las Fuerzas Armadas, el deterioro de la seguridad, la oferta de impunidad, elegibilidad y negociación de la agenda nacional con el terrorismo. Confianza inversionista. Una alta tasa de inversión doméstica e internacional, de pequeña, mediana y gran empresa. Es presupuesto necesario para que el país tenga un crecimiento sostenido por encima del 6%, que a la vez garantice los recursos para superar definitivamente la pobreza y construir equidad distributiva. El exmandatario aseguró que si bien su gobierno tuvo aciertos, faltaron cosas y hubo equivocaciones. Invitó a los candidatos del Centro Democrático a recuperar el rumbo de la confianza. El expresidente reveló que la lista al Senado será cerrada y se está en consultas, o más bien definiendo si la lista a la Cámara será de la misma forma. Los cálculos que hace el Partido del Centro Democrático es que podrían tener 30 cupos en la Cámara Alta. Entre el miércoles y el viernes se van a saber la lista, cuáles serían los candidatos y los nombres que conformarían estas dos listas de Senado y Cámara por el Centro Democrático, que a partir de ahora empezará a recoger firmas ante el Comité Electoral. Información desde Río Negro, en Antioquia, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan Pablo. La pregunta que muchos se hacen es si el expresidente Uribe pierde su inmunidad diplomática al hacerse senador de la República. En Noticias Caracol, las noticias tienen contexto. Vamos en vivo con Rubén Darío Bayona para precisamente saber cuál es la respuesta a esta pregunta. Rubén, ¿qué dicen los expertos? Buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Pues permítame contarle que este anuncio del expresidente Álvaro Uribe de aspirar al Senado de la República ha generado todo tipo de dudas. Una de ellas, esa que usted me está planteando, si pierde o no su inmunidad. Pues según los expertos, no pierde la inmunidad diplomática independientemente del cargo que esté ocupando. Este es el informe que preparó nuestra compañera Marcela Ulloa. Dos
protecciones judiciales amparan al expresidente Álvaro Uribe, la inmunidad diplomática y el fuero presidencial. La inmunidad diplomática lo protege para que no sea procesado en otros países por ningún delito. Y el fuero presidencial que le da la facultad a la Comisión de Acusación de la Cámara para investigarlo por las acciones u omisiones en el desempeño de su cargo como presidente. Tiene un fuero, que es el juzgamiento por parte de la Comisión de Acusaciones y del Senado, que le harían a un presidente por haber incurrido en un delito. La decisión del exmandatario de volver al Congreso automáticamente le significará que su juez natural sea la Corte Suprema de Justicia, pero solo para asuntos relacionados con el Congreso. Si el delito es común, el Congreso debe darle el informe y proseguir el trámite ante la Corte Suprema de Justicia. Las otras investigaciones que se adelantan en su condición de expresidente seguirán en la Comisión de Acusación. Él lo que tiene es un fuero consistente en que la Comisión de Acusaciones debe investigar los hechos por los cuales ha sido denunciado el doctor Álvaro Uribe Vélez cuando fue presidente de la República. La inmunidad diplomática de la que goza no se perderá, pero el exmandatario no tiene inmunidad presidencial. El Tratado de Roma que firmó Colombia dice que no hay inmunidad para nadie, ni siquiera para jefe de Estado, así que eso no hay. Pero para un jefe de Estado tiene que ser responsable, tiene que ser justamente personalmente responsable de crímenes masivos. De esa manera, los tribunales internacionales podrán abrir una investigación por algún delito siempre y cuando se compruebe que en la justicia colombiana hubo impunidad. Hace algunos minutos el precandidato por el Movimiento Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, le confirmó a Noticias Caracol que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sí encabezará la lista al Senado de la República. El anuncio de hoy es en esa dirección, para encabezar una lista por el Centro Democrático. Ya tenemos el capitán de la otra selección Colombia. Ahora lo que hay que armar es la titular. Esperamos esta semana poder tener toda la lista de titulares y complementarla. Pero ¿cuál es el procedimiento que debe seguir ahora el expresidente Álvaro Uribe y quienes aspiren al Congreso por el Movimiento Centro Democrático? Aquí les contamos. Para que el expresidente Uribe e integrantes del Centro Democrático aspiren al Congreso deberán conformar un comité integrado por 3 miembros y presentarlo ante la registraduría con las respectivas listas al Congreso antes del 9 de noviembre. Es importante aclarar que los ciudadanos firman no es por el comité sino por los candidatos, y con ese requisito ya antes del 9 de diciembre, que es el día de cierre de la inscripción, presentan la póliza que exige el Consejo Nacional Electoral como seriedad de las candidaturas de las listas y las firmas para que procedan a inscribir. ¿Pero cuántas firmas se requieren para avalar las listas al Senado y a la Cámara? Para Senado de la República deben recoger como mínimo 50.000 firmas buenas, y para Cámara de Representantes, dependiendo de cada circunscripción. Aún se desconocen los nombres de las personas que integrarán las listas al Congreso junto con el exmandatario Álvaro Uribe. Sin embargo, el precandidato Óscar Iván Zuluaga señaló que se trata de candidatos de mucho peso político y que se darán a conocer esta semana. Van a ser personas representativas en las regiones, con renovación política, con identidad con esta propuesta. Asimismo, el precandidato señaló que el expresidente Uribe encabezará la lista al Senado por el Movimiento Centro Democrático. Pues esta decisión del expresidente Álvaro Uribe ya generó obviamente todo tipo de reacciones políticas. Mientras unos critican esta decisión, otros dicen que el debate en el Congreso será mucho más interesante con la presencia del exmandatario. A nosotros los liberales no nos incomoda para absolutamente nada, le damos la bienvenida al Centro Democrático en esta competencia democrática y nos veremos en la plaza pública. El Partido Liberal va a ser la primera fuerza política en el mes de marzo, vamos a elegir a 25 senadores, 45 representantes en la Cámara. En este caso, el presidente Uribe, yo creo que la votación de lista cerrada más grande en la historia fueron tan solo 3 curules, él podría inclusive aumentar a 8 curules y por lo menos unos 5 representantes en la Cámara. Queremos discutir con él el sistema de salud de Colombia, porque definitivamente la ley 100, de la cual él fue ponente en el año 1994, cuando fuera senador de la República, produjo estos monstruos de las EPS. La verdad, ¿será cierto lo que él afirma o serán especulaciones? Déjenme recordarles un dato, son 50.000 firmas las que deben ser válidas para que los aspirantes por el Movimiento Centro Democrático puedan llegar al Congreso de la República. Desde el centro de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.
Rubén Darío, gracias. Álvaro Uribe Vélez es hoy por hoy uno de los grandes electores del país. El pueblo lo ha elegido 5 veces para diferentes cargos públicos. Esta es su historia en las urnas. Álvaro Uribe Vélez ha tenido 5 cargos de elección popular. En 1984 fue electo concejal de Medellín, cargo que ocupó hasta 1986. Fue senador de la República entre los años 1986 y 1994. También fue gobernador de Antioquia entre los años 1995 y 1997. En 2002 fue electo presidente de la República en primera vuelta con el 53% del total de los votos. Y para su segundo periodo presidencial 2006-2010, Uribe alcanzó el 62,35% del total de la votación, es decir, 7.397.835 votos. Fue el mandatario con mayor número de votos obtenido en la historia electoral del país. ¿Qué opina de que Álvaro Uribe se haya lanzado como candidato al Congreso de la República? Participe con numeral Uribe candidato. Colombia Decide 2014. El anuncio del expresidente Álvaro Uribe de querer regresar al Congreso de la República se sumó también a otro anuncio político. El Polo Democrático reveló sus listas para Cámara y Senado. Lo hizo desde la Asamblea de Antioquia a través de su presidenta Clara López. Álvaro Uribe no fue el único que dio noticia política en Antioquia. Clara López, presidenta del Polo Democrático, también destapó sus cartas del equipo que la acompañará en Senado y Cámara. Es una lista que yo diría demuestra la diversidad de la sociedad antioqueña, la diversidad de sus intereses, pero la unidad de un criterio social para defenderlos en el Congreso de la República. Se refirió a la afirmación que el presidente hizo sobre Colombia y su posible vuelco a un castrochavismo. También se refirió al anuncio del presidente Uribe al Senado. Yo pienso que el señor presidente lo que está es utilizando términos que asustan, porque él hace la política del miedo, no la política de las propuestas. En su lista presentó 13 representantes a la Cámara y 2 al Senado. Aseguró que se encuentra a la expectativa y que sus representantes ayudarán a resolver el déficit que atraviesa el gobierno en todos los problemas sociales, económicos y laborales. No se despegue de Noticias Caracol porque a la 1 de la tarde les contaremos qué medidas estudian las autoridades de Medellín para evitar más desórdenes alrededor de los partidos de fútbol en el estadio Atanasio Girardot. Esto después de los disturbios del pasado sábado al término del clásico entre Nacional y el Deportivo Independiente Medellín. A la 1. 12:44 de la tarde. La otra noticia del día sigue siendo la tragedia que sucedió en un bar del sur de Bogotá. 5 personas muertas, 6 heridas. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Estamos en el lugar de la tragedia, también en el policlínico, donde fueron trasladados algunos de los heridos, en la alcaldía de Bogotá y en medicina legal. Vamos a comenzar con Juanita Gómez, que se encuentra en el lugar de los hechos. Juanita, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Pues nosotros hablamos con las víctimas y los sobrevivientes de esta fatal tragedia. Ellos aseguran que no van a descansar hasta que la policía les entregue una explicación real de lo que sucedió. Y además nos entregaron una nueva versión de lo que pasó esa madrugada. Ellos aseguran que las puertas del bar estaban abiertas, la policía ingresó y sin mediar palabra, pues prendieron todos estos gases pimienta. Esta es la historia de lo que encontramos acá en el barrio San José, hoy en la localidad Rafael Uribe. Claudia Lozano, una de las personas que resultó herida y sobrevivió a la tragedia, llegó hoy al sitio y recordó lo que sucedió esa noche. Ella asegura que las puertas del establecimiento estaban abiertas cuando los 2 policías ingresaron. Ellos entraron y empezaron a echar el gas por todo, pero harto. Y ellos venían con una cosa tapada la cara de ellos y con botas hasta acá. Tras del hecho empezaron a coger a todo el mundo a pegarle con los bolillos. Don Octavio Rincón denuncia que su hijo Andrés Camilo y su nuera Gladys Patricia Torres, quienes fallecieron en el lugar, fueron golpeados por la policía minutos antes de morir. Se notaba y tenía bien marcado acá en la frente como un bolillazo y en el momento que le pegaron de una vez le reventó. Sería tal la fuerza con que le dieron que era como para matarlos. Entre tanto, varios habitantes del barrio San José, en donde ocurrieron los hechos, aseguran que en estos sitios que se hacen llamar clubes nocturnos se presentan constantemente desórdenes. Claro, porque ellos quedan aquí al costado de la casa de nosotros y acá se oye todo el escándalo. Los años que yo he visto aquí ya está como cerrado, como 4 o 5 veces lo han cerrado. Las familias de las víctimas se han unido en una sola voz para exigir explicaciones por parte de la policía y aseguran que ni siquiera los han llamado para expresar sus condolencias.
En video quedaron registrados los momentos posteriores a la tragedia. Estas imágenes son pieza clave de la investigación para tratar de esclarecer qué fue lo que realmente pasó. Este video, grabado minutos después del incidente ocurrido en la madrugada del domingo en un bar nocturno del sur de Bogotá, muestra cómo quedó el interior del lugar. En él se observan a las personas que caminan desconcertadas y a miembros de la policía hablando con algunos de los que estaban en el sitio. El testigo recorre con la cámara de su móvil el establecimiento y desde una ventana graba todo lo que ocurre en la calle. Pitos, sirenas, decenas de civiles, miembros de la policía, carros y motos agolpados alrededor del sector. En esta imagen puede observarse cómo un miembro de la policía carga a una persona hacia una ambulancia. En el centro se ve una patrulla de la policía estacionada de la que se bajan otros uniformados que llegan al lugar y al otro lado de la vía algunos oficiales forcejean con un civil. En el video queda registrada la voz de quien está grabando. Con la pela que le dieron a su hermana, pues eso queda más que grabado. Una persona más que no alcanza a verse asegura que la puerta estuvo cerrada. Yo les alcancé a cerrar la puerta. Al final, en imágenes puede verse la estrecha salida que, según testigos, representó uno de los mayores inconvenientes en el lugar. Hablando con la gente del sector, con todos los habitantes del barrio, la denuncia que tienen es que este bar lleva por lo menos 10 años abierto y no es el único. Justo el de al lado, que tiene los vidrios polarizados, también lleva varios años abierto. Varios de estos lugares han tenido sanciones y aún siguen abiertos. La pregunta es ¿por qué? Si tienen todas estas sanciones, más de 4, ¿por qué nunca los cerraron? Fue la misma propietaria de este club del sur de Bogotá, Luz Marina de la Peña, quien le confirmó a Noticias Caracol que casi nunca cumple el horario de cierre, pues tiene permiso de trabajar hasta las 11 de la noche, pero opera hasta las 6 de la mañana. Porque más antes no se vende nada y la gente llega solo a la amanecida. Nosotros tenemos papeles radicados como club, pero nunca nos han hecho valer ni nada. El general Martínez confirmó que este establecimiento ha sido sellado 4 veces, pero nuevamente abre sus puertas. ¿Por qué sucede esto? Hablamos con la secretaria general de la alcaldía, Susana Muhammad, quien respondió que en este momento hay un proceso de investigación para cancelar la personería jurídica de ese club. Que encontramos que el certificado de Cámara de Comercio que ellos tenían no correspondía ni con el domicilio ni con el establecimiento. Es más, tenían el certificado de Cámara de Comercio de otra entidad que se llama Asoventríos. Esta entidad además también tiene varias sedes y la estamos investigando y en este momento está en proceso de cancelación la personería jurídica. Además aseguró que este club está operando ilegalmente y confirmó que estas mafias, como lo calificó, son expertos en burlar la ley. No es solo falta de personal, en algunas localidades hay conestación entre la policía y estos sitios, eso hay que decirlo, no siempre es así y pasa mucho con la policía a nivel local. Según cifras del Centro de Estudios de Convivencia y Seguridad Ciudadana del distrito, hay 2.467 establecimientos registrados como clubes sociales en Bogotá. Sin embargo, el 38% tiene la licencia de trabajo suspendida. Juan Diego, me despido con una imagen y es esta, flores que han dejado justo en la entrada de este bar como parte del homenaje. Recordemos, fueron 6 las personas que murieron acá en medio de esta tragedia y que se cumplirán sus exequias en los próximos días. Muchas gracias, Juanita, por su información. El comandante de la Policía de Bogotá, general Luis Eduardo Martínez, defendió la actuación de la institución en el operativo en el bar en el que murieron 6 personas y otras 5 resultaron heridas. El alto oficial, en entrevista a los medios de comunicación, dijo que a la policía no la querían dejar entrar al lugar. En el interior del bar Nightclub hubo una estampida generada al parecer por una riña. Así lo reveló el general Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. El alto oficial le dijo a Caracol Radio que al lugar intentaron impedir el ingreso de la policía. Desde el interior, el portero o alguien no permite que se abra la puerta. La policía nunca permite que no se abra la puerta, al contrario, está pidiendo que se abra la puerta y desde el interior alguien no abre ni deja abrir la puerta. En un video obtenido por Noticias Caracol se oye a una persona decir después de la tragedia que ayudó a cerrar la puerta. Noticias Caracol no puede independientemente verificar si se trata de uno de los porteros del lugar. Yo les alcancé a cerrar la puerta, man. En diálogo con Blue Radio, el general Martínez aseguró que hay un video grabado por cámaras de seguridad que deja claro, según él, que de haberse abierto la puerta se habría podido evitar esta tragedia. Hay un video, hay una grabación que está en manos de la Fiscalía,
que la pusimos a disposición porque esa aclara realmente lo que allí sucedió. El comandante de la Policía Metropolitana finalizó diciendo que este establecimiento ha sido cerrado en 4 oportunidades. En la alcaldía de la localidad de Rafael Uribe Uribe hay 2 solicitudes para su cierre definitivo por cuenta de los problemas de orden público que allí ocurren. Las autoridades se reunieron en un consejo extraordinario de seguridad en la alcaldía de Bogotá precisamente para hablar sobre lo sucedido y para tratar de tomar decisiones y esclarecer los hechos. José Fernando Patiño tiene la información. José, buenas tardes. ¿En qué va ese consejo y quiénes están reunidos, José? A esta hora el secretario de Gobierno entrega declaraciones a los medios de comunicación sobre el balance de este Consejo de Seguridad que se acaba de dar aquí en la alcaldía. Escuchemos. Diferentes establecimientos y además con todo nuestro equipo de gobierno, tanto la Secretaría General como la Secretaría de Gobierno, más la Policía Nacional, iniciar un trabajo muy detenido sobre el tema de clubes, de sindicatos y de corporaciones que están violentando y que están utilizando como fachada estos clubes para continuar laborando como discotecas, como bares, y al mismo tiempo como sitios en donde se expenden además psicoactivos y además se ejercen en algunas ocasiones la prostitución. Secretario, estamos en vivo para Noticias Caracol, hágame el favor. Con el Ministerio del Interior nos acabamos de comunicar con el doctor Iragorri. Esta tarde tenemos una reunión con el ministro para también que esto no sea un problema eminentemente local. Este es un problema, como nos lo dijo claramente el doctor Iragorri, un problema nacional que tenemos que resolver todos en conjunto para que no se vuelva a presentar un caso como este. Este es un problema supremamente grave, 6 muertes, un problema terrible, pero pueden sucederse mucho más si no logramos, no solamente aquí en Bogotá, sino en todo el país, controlar una situación que desafortunadamente es un problema a nivel nacional que debe de ser atendido adecuadamente y debe ser corregido debido a las circunstancias como están operando la gran mayoría de estos establecimientos públicos. Bien, General Martínez, ¿cuál es el reporte de la policía en este momento? ¿En qué van las investigaciones, por favor? Las investigaciones las tiene la Fiscalía y nos atenemos a la respuesta de ellos. Pero, General, ¿ustedes qué tienen en este momento entendido que ocurrió? ¿Cuál es la versión que ustedes le entregan a los informados? No, todo lo entregamos a la Fiscalía. Ayer le pedimos a la Fiscalía que se iniciara porque hay muchas informaciones de un lado y del otro y es mejor que la Fiscalía, que es un ente, digamos, independiente totalmente a cualquiera de las instituciones, es una institución que está para investigar, se pronuncia al respecto. Pero la dueña del establecimiento dice que funcionaba hace 5 años, ¿por qué no lo habían cerrado? Ese es un tema, vuelvo y le repito, que estamos en investigación, hay unos temas ahí que tenemos que estar mirando, hemos mirado en el Consejo de Seguridad, hemos tomado unas decisiones allí y el señor alcalde, el señor secretario de Gobierno se acaba de pronunciar al respecto. ¿Cuáles son las razones por las que apartaron a estos 2 policías que estuvieron en el operativo? No hay policías apartados del servicio. Esa fue la información que se ha dado. Es la información que se dio inicialmente, pero estamos en un país que garantiza los derechos y no podemos nosotros apartar personas sin que haya al menos una responsabilidad. General, se dijo que la primera llamada que llegó al 123 había sido precisamente por un reporte de una riña, pero el secretario hace minutos nos comentó que no se trató de una riña, sino la primera llamada fue de un transeúnte que aseguró que personas desde el 3er piso intentaban tirarse y también que habían gases en el lugar. ¿Usted qué información tiene al respecto? Sí, no hay llamada inicialmente, porque el caso empieza hacia las 4:35 de la mañana, ahí no hay llamada, es la misma central, el CAD, el que envía las patrullas del cuadrante a verificar la situación que está presentando allí. ¿Está esperando entonces el reporte de medicina legal para tomar decisiones? No, decisiones las tiene que tomar la Fiscalía en este caso y las decisiones que tome la policía en el tema disciplinario se deben hacer de acuerdo a derecho. ¿El procedimiento fue o no fue regular? Eso lo establecerá la Fiscalía si el procedimiento fue o no fue regular.
No hay policías apartados porque nosotros tenemos que observar el debido proceso. General, ¿qué les ha podido indicar el video del CAD que precisamente registra pues el momento en que empieza a presentarse esta emergencia aquí en este lugar? El video está en manos de la Fiscalía, es cadena de custodia y ellos en su momento se pronunciarán al respecto, pero el video lo que les puedo decir es que aclara muchas dudas. ¿Cuántos clubes de esto pueden estar funcionando en Bogotá? No les sé decir. Lleva 8 años funcionando este establecimiento porque solamente ha sido sancionado 4 veces. No hace, digamos, falta negligencia de las autoridades. Este establecimiento, oígase bien, y tenemos datos, cambió de razón social, era un billar pool, y cambió a finales del 2011, cambió su razón social por lo que es actualmente. Y hace una semana, hace 15 días, el 1 de septiembre, había sido cerrado por 7 días. O sea, y hay un proceso y había ya un proceso en trámite para cerrarlo definitivamente. Un proceso que pues toma su tiempo, por eso es importante hoy ponernos de acuerdo con el gobierno nacional y poder lograr tener la fortaleza, porque este es un llamado que ya veníamos haciendo nosotros y en varias ocasiones, inclusive con el general que participamos en actividades nocturnas sobre este tipo de situaciones, ya el mismo alcalde como la policía se advertían desde el propio mes de enero. Hubo una alerta temprana por parte del alcalde mayor para que pudiéramos actuar sobre estos temas. Hemos actuado en 11 ocasiones, por eso el resultado de 4.737 cierres, de los cuales se cerraron 100 de esos 101 clubes. O sea, aquí se ha actuado. Lo que sucede es que, como lo decía la propia señora, utiliza todos los medios ilegales y cómo ha podido actuar ilegalmente durante todo este tiempo. O sea, la actuación de todos nosotros en este momento, la primero es, ha habido actuación. Segundo, debemos de responder con un tema como este y en este momento hemos presentado toda la información necesaria para la Fiscalía para que contundentemente se pueda definir qué fue lo que sucedió el día de ayer, lamentable para todos nosotros. Muchas gracias. Dice que algunos miembros de la fuerza pública reciben dinero por parte de los dueños de estos establecimientos para seguir funcionando. ¿Usted qué dice, general? Bien, estas son las declaraciones del secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del general de la policía, comandante de la policía de Bogotá, el general Martínez. Es el reporte que tenemos hasta ahora. Concluyó este Consejo de Seguridad. Van a esperar el reporte de Medicina Legal para ver los datos que arrojan y así tomar decisiones al respecto. Es la información desde el centro de Bogotá. José Fernando Patiño, Noticias Caracol. Muchas gracias, José Fernando, por su información. La tragedia que se presentó en el establecimiento nocturno del sur de Bogotá reabrió otro debate sobre las medidas de seguridad que hay en estos lugares. Más temprano hice un recorrido por uno de estos sitios y esto fue lo que encontré. Esta es la única puerta de entrada y salida de un bar discoteca que es de 2 pisos. Señor, hagamos el ejercicio, por favor. ¿Cuánto mide el ancho de esa puerta? 81 centímetros. 81 centímetros. Haga este ejercicio mental. Si aquí se presentara una emergencia, ¿sería suficiente este espacio para evacuar? ¿Han cerrado establecimientos? Sí, señor, sí han cerrado establecimientos. ¿Por qué razón? Los han sellado a veces por... encuentran menores de edad dentro del establecimiento o están fumando dentro del establecimiento. Estoy llamando para averiguar por lo de la fiesta, el Día del Amor y la Amistad. Sí, señor, claro, con mucho gusto. Sí. Va viernes y sábado. Claro, ¿hasta qué hora es la rumba? Nosotros tenemos rumba hasta las 5 de la mañana. ¿Usted vive aquí en la zona? Sí, señor, aquí soy residente. ¿Y hasta qué hora funcionan estos establecimientos nocturnos? A las 6 de la mañana, uno hasta las 3, uno 6 de la mañana. Este es un bar que funciona en galerías, tiene capacidad para 120 personas aproximadamente, cuenta con su plan de contingencia, con su plano de evacuación y señalización. Pero aquí se le hace una recomendación importante, mantener la salida alterna en el momento que se tenga público sin los candados que se utilizan generalmente, pero solo hay una entrada y una salida. Hay unos que hasta las 5 de la mañana. ¿Le consta? Sí, claro. Según el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en los primeros 6 meses de 2013, se hicieron 3.166 inspecciones, algo así como 527 mensuales, 18 diarias, a centros de reunión pública, entiéndase, centros religiosos, bares, discotecas,
y restaurantes, y en un alto porcentaje siempre se hicieron observaciones a estos establecimientos. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Y a la 1:01 de la tarde vamos a Medicina Legal, donde se adelantan las necropsias de los cuerpos de las personas que fallecieron en este fatal accidente. Allá está Jennifer Montoya. Jennifer, ¿ya hay algún resultado parcial o algo que se conozca de las necropsias? Buenas tardes. Hola Vanessa, buenas tardes. Pues a esta hora todavía no hay un resultado oficial de las 6 necropsias que comenzaron a eso de las 7 de la mañana. Según el director de Medicina Legal, el señor Carlos Valdés, más o menos a las 5 de la tarde será el comunicado oficial hacia los familiares y hacia los medios de comunicación para conocer las causas reales de los decesos. Lo que hemos visto esta mañana ha sido familiares reconociendo a los cuerpos, a sus víctimas, obviamente momentos muy dolorosos y muy duros para ellos. Ella era Andrea Pinzón Salgado, una de las personas que falleció en el bar en el trágico amanecer del domingo. Tenía 26 años. Esta mañana su familia llegó a Medicina Legal para reconocer su cuerpo. Son mis hijos, son los que reconocieron a mi hija y la vieron moretada, la vieron vuelta a nada a mi niña. Sus padres cuentan que ella no quería ir a ese lugar, pero que finalmente accedió ante la insistencia de su amiga, Lady Muñoz, quien también murió. Todo por una amiga que se la llevó, porque ella no asistía allá, sino que una amiga se la llevó y tristemente la policía la mató. El cuerpo de Lady Muñoz fue reconocido por su tía. Mi hermana ya no pudo venir, porque está muy mal. En general, las familias culpan a la policía de lo ocurrido en ese club nocturno. Si la policía no puede ser tan macabra, no puede ser por un uniforme que carga, no puede ser tan macabra de matar a los muchachos. Si los iban a revisar o algo, sáquenlos, hagan algo, pero no les echen eso tan terrible a esos muchachos. Asfixia y politraumatismo son las primeras hipótesis que se manejan sobre las causas de estos 6 fallecimientos. Sin embargo, la última palabra la tendrá Medicina Legal, que dará el informe de las necropsias en el transcurso de la tarde. Lo que hemos visto es que los familiares de las víctimas, que generalmente no se conocen, se están organizando para emprender una acción jurídica conjunta. Están siendo asesorados por diferentes abogados y nosotros, mientras tanto, estaremos aquí muy pendientes de los resultados de las necropsias que comenzaron a las 7 de la mañana. Jennifer Montoya, Noticias Caracol. Muchas gracias a Jennifer Montoya por esa información. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. De las 3 mujeres afectadas por la inhalación de gases que fueron llevadas a 2 centros asistenciales del sur del oriente de Bogotá, solo una permanece bajo atención médica. ¿Qué pasó con las otras 2 pacientes? Se lo preguntamos a Juan Carlos Villani. Juan, buenas tardes. Juan Diego, televidentes, buenas tardes. Pues mire, según el informe del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Bogotá, una de las mujeres que había sido llevado inicialmente al Hospital San Blas, afectada por inhalación de gases, fue dada de alta en las últimas horas. De las otras 2 mujeres que fueron traídas aquí a este centro asistencial, el Policlínico del Olaya, una, dice este reporte, se fugó en las últimas horas sin razón aparente, y mientras que la otra permanece bajo observación médica. Hay que decir que ninguna de las 2 instituciones médicas ha querido pronunciarse al respecto. Según el último reporte del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Bogotá, al Hospital Policlínico del Olaya llegaron 2 mujeres con afectación por intoxicación etílica y otra más al Hospital San Blas por inhalación de gases. En el informe del CRUE se habla de que una de las pacientes que ingresó al policlínico se fugó sin razón aparente. Quisimos conocer el reporte del Centro Policlínico del Olaya sobre el estado de salud de las pacientes, pero no fue posible. Amigo, ¿a qué hora nos atienden aquí? ¿Qué dijeron? ¿A qué hora nos atendían? Buenos días. Diga, por favor. Amigo, le hice una pregunta. ¿A qué hora nos atienden? Nada más respóndame a qué horas y nos pueden atender, nada más. Quienes sí se pronunciaron fueron los habitantes de la localidad Rafael Uribe Uribe, donde ocurrió el hecho. Como habitante de esta localidad cuarta, Rafael Uribe Uribe, quiero decir que esta es la crónica de una tragedia anunciada. Pero quiero decir que esto no solo funciona porque es así, sino porque también hay parte de complicidad de la policía, y si no, estos negocios no funcionarían. En el Hospital San Blas, donde tampoco quisieron entregar un reporte oficial, nos manifestaron que la mujer que llegó con afectación por gases ya fue dada de alta. Mira, y hace pocos minutos uno de los vigilantes del policlínico de este lugar, del Olaya, que es la única persona que nos ha atendido, nos ha manifestado que hacia las 3 de la tarde podría haber un pronunciamiento de este centro asistencial. Es la información desde el suroriente de Bogotá. Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Urna virtual, pregunta del día. ¿Suele ubicar las salidas de emergencia de los sitios públicos que visita?
¿Sí o no? Responda a www.noticiascaracol.com, www.elespectador.com. Resultados mañana en nuestra emisión de noticias del mediodía. 1:07 de la tarde. Vamos ahora con las noticias más importantes de Antioquia, con Diana Pérez, que nos cuenta lo que pasa allá en la linda capital antioqueña. Diana. Muy buenas tardes, Vanessa. Son varios temas los que se hablan a esta hora en Antioquia, pero el primero es que las autoridades están desesperadas después de cada clásico que se generan disturbios en la capital de Antioquia. Pues mire, el último del sábado dejó daños incalculables en infraestructura, 8 personas heridas, entre ellas 3 miembros de la policía, 60 personas detenidas, entre ellos 20 menores de edad y 46 armas incautadas. Es por eso que las autoridades siguen creando estrategias para que estos hechos no ocurran. Pues mañana a las 10 de la mañana va a haber un consejo de seguridad, pero en esto es en lo que piensan. Seguramente vamos a terminar cerrando las tribunas populares para lo que resta del presente campeonato para uno de los equipos de la ciudad, y en el horizonte queda no seguir prestando más el estadio. Sería una medida muy drástica, muy fuerte, pero de pronto va a haber que tomarla. Y en otras noticias de Antioquia, la Policía Metropolitana logró la captura de un fletero, un hombre que se había robado 17 millones de pesos a 2 personas que iban saliendo de un banco. Cuando el hombre se vio sorprendido por las autoridades, intentó huir en una moto, también robándola. Fue allí donde la policía logró capturarlo y le encontraron un revólver más los 17 millones de pesos que había acabado de hurtar. Es la información que tenemos entonces desde Medellín. Diana Pérez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Diana. Gracias a un video que emitió Noticias Caracol del momento en que un hombre robó una millonaria suma de dinero en un local comercial de Manizales, la policía dio captura al responsable, quien aceptó cargos y fue a parar a la cárcel. Las imágenes quedaron registradas en 2 cámaras del local comercial. El hombre que el pasado 2 de agosto intimidó con un arma de fuego a las personas que estaban en ese momento junto al mostrador fue capturado en un operativo de la policía que lo reconoció gracias a estas imágenes. Aquellas cámaras que están instalando al exterior y al interior de los mismos nos han permitido dar muy buenos resultados y buenas capturas. El capturado aceptó cargos por hurto calificado en concurso con porte ilegal de armas. La persona del establecimiento, a la que el hombre le hizo entregar 4 millones de pesos, destacó la acción rápida de las autoridades. La policía dice que el hombre devolverá el dinero. Bueno, pues si lo va a devolver sería bueno, pero también pensamos que esos casos no deben quedar en la impunidad para que no sigan pasando. El responsable de este robo tiene 40 años y fue identificado como alias Willington, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales en establecimiento carcelario.